Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo para un vídeo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino mediático que rodea a dos de los nombres más populares de la televisión superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright. La cómica que derrochaban en la pantalla en Erkenci Quay, nos dejo superíndice 3 a todos boquiabiertos, más menos ando con que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. Y aunque ha pasado tiempo desde esa serie que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N, la pregunta sigue flotando en el aire, ¿hay algo de la amistad entre Can y Demet? ¿Podríamos estar ante la inminente boda secreta que tantos anhelamos? Hoy vamos a desentrar más menos a todos los rumores, las pistas, los gestos y los silencios que han alimentado esta fantasía colectiva. Exploraremos a fondo su relación superíndice 3N, desde los inicios en el set de grabación superíndice 3N hasta el presente, analizando cada detalle que nos pueda dar una luz sobre la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir tu copyright N planeando darnos la sorpresa de la más menos o. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de especulaciones y esperanzas, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que hago y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente de sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y sean los primeros en enterarse de todas las noticias jugosas que tengo para ustedes. Además, me ayudarán un monto superíndice 3N a seguir creciendo y trayu copyright dándoles contenido de calidad. Ahora vamos a lo que nos compete. Recordemos esa con diéresis copyright poca dorada de Erkenci Quay. La conexión superíndice 3N entre Can Demet y Sanem era palpable, electrizante. Y esa magia, queramos o no, se filtraba en la realidad. Las entrevistas, las miradas superíndice 3 cómplices, las risas compartidas, todo apuntaba a una relación superíndice 3N especial entre Can y Demet. Los fans, obviamente, no tardaron en encender las redes sociales con hashtags como #Candem, #Demcan y miles de mensajes expresando su deseo de verlos juntos en la vida real. Pero la realidad, como suele suceder, fue un poco compleja. Tras el con diéresis copyright sito arrollador de la serie, ambos actores tomaron caminos separados. Can se aventuró superíndice 3 a proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes y consolidando su carrera en el extranjero. Demet por su parte continuó superíndice 3 brillando en la televisión superíndice 3N turca, protagonizando exitosas series y películas que la han consagrado como una de las actrices queridas y respetadas del país. Durante este tiempo, tanto Can como Demet han tenido otras relaciones sentimentales. Can estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance que acaparó superíndice 3 portadas y generó superíndice 3 gran expectación superíndice 3N. Sin embargo, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin de manera abrupta, dejando a muchos sorprendidos y preguntándose qué copyright ha pasado. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueño más menos o que parecua sacada de un cuento de hadas. Pero lamentablemente este matrimonio también copyright N terminó superíndice 3 en divorcio después copyright S de poco tiempo, dejando a Demet con el corazo superíndice 3 N roto y a sus fans desilusionados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Tras estas rupturas amorosas, los rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Demet comenzaron a resurgir con fuerza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que aseguraban haber visto a los actores juntos en secreto, alimentando la esperanza de que el destino los volviera a unir. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que no hay pruebas contundentes que confirmen un romance entre Can y Demet en la actualidad. Ambos actores han sido muy discretos con su vida personal y no han dado declaraciones que respalden estos rumores. Sin embargo, hay ciertos detalles que han despertado la curiosidad de los fans y que merecen ser analizados. Por ejemplo, en varias ocasiones, tanto Can como Demet han sido vistos luciendo accesorios similares, como pulseras o collares, lo que ha llevado a muchos a especular que podrían ser regalos mutuos o símbolos de una conexión superíndice 3 en especial. Además, han coincidido en eventos públicos, aunque siempre han evitado ser fotografiados juntos, lo que ha alimentado la teoría de que estarán intentando mantener su relación superíndice 3N en secreto.
Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N es la cercanía que ambos actores mantienen con sus respectivos círculos de amigos. Se sabe que Khan y Demet tienen amigos en común y que a menudo se reúnen en grupos, lo que podrá facilitar un reencuentro entre ellos. Además, algunos de estos amigos han publicado en sus redes sociales fotos o mensajes que han sido interpretados como indirectas sobre una posible relación superíndice 3N entre Khan y Demet. Pero ayuda de estos detalles, lo que realmente alimenta la esperanza de los fans es el acúmica innegable que existe entre Khan y Demet. Incluso después copyright de aún más menos os de haber trabajado juntos, la conexión superíndice 3N entre ellos sigue siendo evidente. Basta con ver algunas de sus antiguas entrevistas o escenas de Erkenci Kwai para darse cuenta de que hay algo especial entre ellos. Y es que a veces las palabras no son necesarias. La mirada, el gesto, la sonrisa, todo lo dice. Y en el caso de Khan y Demet, esos más menos os detalles son los que han mantenido viva la llama de la esperanza entre sus fans. Muchos creen que a pesar de las dificultades y los obstáculos que han enfrentado en sus vidas amorosas, Khan y Demet están destinados a estar juntos. Ahora bien, hablemos de esa supuesta boda secreta. ¿De du superíndice 3 de surgió superíndice 3 este rumor? Bueno, la verdad es que no hay una fuente específica que lo haya originado. Bien, se trata de una serie de especulaciones y teorías que han surgido a partir de los detalles que hemos mencionado anteriormente. Algunos fans aseguran haber escuchado rumores de personas cercanas a los actores que afirman que Khan y Demet estarán planeando casarse en secreto, lejos de los focos mediáticos, para evitar la presión superíndice 3N de la prensa y poder disfrutar de su relación superíndice 3N en paz y tranquilidad. Otros creen que la boda ya se habrá celebrado en secreto y que los actores estarán esperando el momento oportuno para anunciar la noticia. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Khan o Demet. Sin embargo, la posibilidad de una boda secreta no es descabellada. Ambos actores han demostrado ser personas reservadas y discretas con su vida personal, por lo que no será sorprendente que decidieran mantener su relación superíndice 3N y su matrimonio en secreto, al menos al principio. Además, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N mediática a la que están sometidos Khan y Demet. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por la prensa y por los fans, lo que puede resultar agobiante y estresante. Por lo tanto, es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar que su relación superíndice 3N se convierta en un circo mediático. En definitiva, la posibilidad de una boda secreta entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una superíndice 3 nita. No hay pruebas contundentes que lo confirmen, pero tampoco hay motivos para descartarlo por completo. Solo el tiempo dirá si estos rumores se hacen realidad o si se quedan en una simple fantasía de los fans. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando del talento y la belleza de estos dos grandes actores. Khan continúa cosechando con diéresis copyright hitos en sus proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su carisma en cada papel. Demet, por su parte, sigue brillando en la televisión superíndice 3N turca, conquistando al público con su simpatia y su talento innato. Y Q copyright N sabe, tal vez al buen Edua, Khan y Demet nos sorprendan con la noticia que todos estamos esperando. Tal vez el destino tenga preparado un final feliz para esta historia de amor que comenzó superíndice 3 en la pantalla y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pero hablando de futuro, CU superíndice 3 ¿moven ustedes a Khan y Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto? Será fantu vestico verlos compartir pantalla una vez ¿verdad? Imaginen la explosión superíndice 3N de emociones que generará un reencuentro entre Khan David y Sanemain. Estoy segura de que romperán todos los RU copyright codes de audiencia. Y hablando de proyectos futuros, hay un rumor que ha estado circulando en los últimos meses y que ha despertado la ilusión superíndice 3N de muchos fans. Se dice que Khan y Demet podrán estar considerando protagonizar una nueva serie juntos, una serie que será una especie de secuela de Erkenci Kwai, pero con una historia madura y compleja. Según estos rumores, la serie se centrará en la vida de Khan y Sanem después copyright de casarse y tener hijos. Mostrará los desafíos y las alegrías de la vida en pareja, así como sus luchas por mantener viva la llama del amor en medio de la rutina y las responsabilidades. Por supuesto, todo esto son solo rumores.
No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Can o de Met ni de ninguna productora. Sin embargo, la idea de una secuela de Erkenci Quay es muy atractiva y podrá ser un granu con diéresis copyright cito. Imaginen la cantidad de fans que estarán ansiosos por ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Además, una secuela de Erkenci Quay podrá ser una gran oportunidad para explorar nuevos temas y desafiar las convenciones de las comedias románticas. Podrá abordar temas como la igualdad de género copyright nero, la conciliación superíndice 3N laboral y familiar, la salud mental y la importancia de la comunicación superíndice 3N en la pareja. En definitiva, la posibilidad de una secuela de Erkenci Quay es muy emocionante y podrá ser un gran impulso para la carrera de Can y Demet. Esperemos que los rumores sean ciertos y que pronto podamos verlos juntos de nuevo en la pantalla. Haciu copyright donos reu. Llorar y sou más menos ar con el amor verdadero. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, la posible boda secreta entre Can y Demet, creo que es importante recordar que al final, lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores. Si deciden mantener su relación superíndice 3N en secreto, es su derecho. Y si deciden compartir su felicidad con el mundo, también copyright N es su derecho. Lo que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras, disfrutando de su talento y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y que copyright N sabe, tal vez algún día nos sorprendan con la noticia que todos estamos esperando. En resumen, hemos explorado a fondo la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su química innegable en Erkenci Quay, hasta los rumores de una posible boda secreta. Hemos analizado los detalles que han alimentado la esperanza de los fans, así como los desafíos y obstáculos que han enfrentado ambos actores en sus vidas amorosas. Hemos hablado de los accesorios similares que han lucido, de sus coincidencias en eventos públicos y de la cercanía que mantienen con sus respectivos círculos de amigos. También copyright N hemos mencionado los rumores de una posible secuela de Erkenci Quay, una serie que podrá reunir a Can y Demet en la pantalla una vez más. Y aunque no hay pruebas contundentes que confirmen un romance entre Can y Demet en la actualidad, la esperanza de los fans sigue viva. Muchos creen que a pesar de las dificultades, están destinados a estar juntos. Y que copyright N sabe, tal vez algún día nos sorprendan con la noticia de su boda secreta. Bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Can y Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que esto copyright N juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También copyright N si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Me ayudarán un montón superíndice 3N a seguir creciendo y trayo copyright dándoles contenido de calidad sobre sus actores turcos favoritos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.